Los venezolanos y su limbo migratorio es el tema que vamos a estar ocupando en esta oportunidad. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Recuerde que estamos a través de Radio Latinísima en Euforia Univisión. También estamos a través de Vega TV para la República Dominicana y también TV Quisqueya para la ciudad de Nueva York. Tremendo placer, como siempre, recibir a un amigo de la casa, una persona que de verdad vale la pena entrevistar y traerlo de vez en vez porque conoce muy bien cómo funciona el tema venezolano, conoce muy bien también las causas de este éxodo masivo. Pablo Medina, bienvenido una vez más acá al Gracias. espacio. Y vamos a comenzar por ahí, Pablo. ¿Por qué emigran tanto los venezolanos? El venezolano no es migrante, no es migrante. Históricamente el venezolano son muy pocos los números, los venezolanos, las estadísticas del venezolano fuera hasta la llegada de Hugo Chávez. Pero no era migrante. La gente está en esa tierra de 912.000 kilómetros cuadrados, que somos mucho más con lo de Guyana, que esa parte del Esequibo es nuestro. Pero la gente realmente está muy enamorado de su tierra, de sus festividades, de sus ríos, de sus montañas, la forma de ser venezolano, la música, la danza, esa alegría constante del venezolano. El venezolano migra a partir de la llegada de Hugo Chávez. Y especialmente en el momento en que lo derrotamos, el 11 de abril del 2002, cuando lo sacamos de Miraflores por 47 horas del poder. Y quien lo ayuda realmente a recuperarse en 47 horas es Fidel Castro. E inmediatamente Fidel Castro dicta las pautas para Venezuela. Esa pauta es planificar una migración, porque un país con 30 millones es difícil dominarlo, es difícil controlarlo. Y entonces provocaron lo que han hecho con Cuba. Cuba nunca pasa de 10 millones el control demográfico. Cuba no pasa de 10 millones. Tú puedes controlar 10 millones, pero 30 millones es difícil. ¿Cómo hicieron ese control? Mediante el terror. Promovieron, por ejemplo, con malandraje, cuerpos armados de gente de los malandros para crear un terror. Y todos los años asesinaban alrededor de 3.000, 4.000 personas los malandros. Tú haces un estadio y colocas alrededor de todas las cifras que han sido asesinadas por los malandros, te llega a un estadio como 40.000 cadáveres, más o menos. Y además de eso, comenzó una persecución de todo tipo, los fraudes electorales. En el ámbito económico, llegaron en el 2007-2008 y expropiaron casi las 13.000 empresas que había en Venezuela, sector privado e internacional. Cuando Donald Trump dice, me robaron el petróleo, es verdad, lo digo a su manera, desde luego, pero está hablando de que empresas norteamericanas fueron expropiadas y no fueron canceladas, y esa deuda tienes que pagarla como nación. Entonces, crearon un control, la empresa, la organización de los empresarios se llama Fede Cámaras. Bueno, esa empresa, esa federación que tenía empresas que trabajan con mucha calidad, la calidad era una obligación. De todo eso quedaron nada más los mantuanos. Los mantuanos que de la época de la independencia han tenido en la parte económica mucha actividad. Los mantuanos, los grandes propietarios, fueron los únicos que Chávez no tocó, ni Fidel Castro, porque todo lo hacía bajo la égida de Fidel Castro. La gente como Lorenzo Mendoza, La Polar, los Machado, familias de todos de María Corina, los Folmer, 3, 4 familias, que por cierto eran fidelistas, toda esa familia. Fidel Castro cuando iba a Venezuela, los mantuanos, las mujeres, bueno, andaban locos por Fidel Castro. Una cosa extraña, ¿verdad? Bueno, entonces se produjo un éxodo desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la represión en los barrios, pero también fraudes electorales y una persecución masiva, reduciendo los alimentos, provocando crisis en las comunidades populares para ahuyentar a los venezolanos. Y era muy difícil. Y te digo, cuando tú estás pasando las primeras imágenes, dan mucho dolor. Conmovido estaba yo cuando ver la gente que salir del infierno de Maduro para atravesar el infierno del Darién, porque es un infierno. Yo he hablado con muchos venezolanos que atravesaron el Darién.
ver mujeres con niños, con niñitas, cruzando ríos crecidos, animales durmiendo ahí durante 7, 8 días. Una cosa verdaderamente, antes que llegar a México, te agarran los coyotes y te Y violan los a las narcos mujeres. también. ¿Ah? Y los narcos también te Y los pueden agarrar. narcos también. Y ahí en México recuerdo un caso que me impactó tanto de 40 personas que estaban en un galpón y los asesinaron, los incendiaron a todos allí en México. Pero fíjate que no solo la migración venezolana va precisamente hacia el norte, también se han radicado en países de Latinoamérica. Y a mí me llamó mucho la atención este trabajo de la agencia EFE, que quiero colocárselos, ¿no? Migración latinoamericana de venezolanos, veamos, y después seguimos con el tema. Lejos de ser una carga para los países de acogida, la migración venezolana se ha convertido en un verdadero motor de desarrollo para Latinoamérica y el Caribe. Así lo señala un informe de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Según Julio Crossi, oficial regional de Enlace y Política de la OIM y coordinador del informe, dice: en los 8 países donde residen alrededor de 5 millones de personas migrantes y refugiadas venezolanas, el consumo ha aportado más de 10.500 millones de dólares. En pago de impuestos, de tasas, más de 2.000 millones, con picos muy importantes como en Colombia y Chile, con más de 500 millones de aportes, y en Perú con más de 400. Desde la OIM destacan que los procesos de regularización migratoria son fundamentales, ya que permiten a los migrantes abrir empresas como Gustavo Arias, ingeniero venezolano, que emigró a Argentina en el año 2017. Una de las cosas que teníamos claras cuando salimos de Venezuela era hacia dónde íbamos. Y a pesar de que el camino no fue en línea recta, sino con muchas curvas y altibajos, siempre mantuvimos la meta de tener un restaurante, una pastelería. Siempre quisimos tener un local gastronómico. Esa era nuestra meta. La mantuvimos, nos enfocamos en eso, y cuando nos dimos cuenta que ya teníamos casi todos los ingredientes para poder iniciar el emprendimiento, simplemente dijimos, bueno, ya, vamos adelante, y arrancamos. El informe también destaca cifras sorprendentes, como en Panamá, donde la inversión privada venezolana supera los 1.800 millones de dólares, generando cerca de 50.000 empleos, la mayoría para ciudadanos panameños. Historias de emprendimiento reflejan este impacto positivo. En Perú, una migrante venezolana creó un negocio de pañales ecológicos que hoy genera empleo para mujeres peruanas y venezolanas, demostrando cómo la migración impulsa la innovación y la inclusión. Para la OIM, estos datos ayudan a combatir la xenofobia y a reforzar un mensaje claro. La migración no es competencia, es una suma de experiencias, oportunidades y desarrollo compartido. Y fíjate qué interesante, me quedo con esta del inicio de ese reportaje, motor de desarrollo para la región, ahora mismo con lo que acaba de ocurrir en Venezuela, y es mucha gente de verdad que está ansiosa por regresar, Pablo, y lo vimos aquí en el Arepaso el pasado 3 de enero, cuando la comunidad venezolana salió a la calle a celebrar esta caída de Maduro. Pero fíjate que yo no he visto a nadie hablar cuál va a ser el papel del exilio venezolano cuando este proceso de transición que acaba de comenzar, aunque muchos crean que no ha comenzado la transición en Venezuela, yo sí soy de los que cree y pienso que la transición está en marcha. Habrá tiempo para analizar el tema de por qué el propio Estados Unidos dejó a Delcy Rodríguez en el poder para que dirigiera esta transición. Pero lo importante aquí es la siguiente: ¿qué piensa hacer el exilio? Porque fíjate que se reconoce en este informe como motor impulsor del desarrollo en estos países latinoamericanos para restablecer la economía, la vida, la sociedad en Venezuela. Mira, antes de entrar a la parte de la pregunta concreta sobre el exilio en Venezuela, algunas cifras son muy determinantes. En Colombia, por ejemplo, hay 2,5 millones de venezolanos y contribuyeron en el crecimiento del Producto Interno Bruto en 3% el año pasado. Igualmente en Perú, en Chile y en todas partes, porque el venezolano sabe trabajar, el venezolano es un emprendedor, le gusta vivir bien. Y además es muy amplio. En Venezuela, ahí llegaron los chinos, los rusos, los iraníes, judíos, gente de todas las nacionalidades. Nadie le cerró la puerta en Venezuela.
a los cubanos, a los colombianos en su momento. En Venezuela llegó a haber 5 millones de colombianos que huían de la guerra y trabajaban. Nadie les cerraba la puerta. Es un país abierto, de verdad, de corazón abierto. En relación a cuál es la participación del exilio. Mira, Para desarrollar el país, claro, principalmente. hay dos cosas, dos planos. Uno, el venezolano que se quedó allá aguantando la pela, las terribles condiciones, que indica coraje, que indica disciplina, amor por el país, indica muchas cosas, ¿no? Y lo que no fuimos porque tuvimos que huir, ¿no? En el caso mío tenía una orden de detención, me buscaban vivo o muerto, así como a unos cuantos de la resistencia. Pero muchos venezolanos que también se fueron porque no tenían opciones, pues los obligaron a irse. Yo no creo que sean 8, yo creo que son 9 millones en un censo que yo he visto. 9 millones. De esos 9 millones se calcula que van a regresar inmediatamente 2 millones y medio. Y a los 6-7 meses, 2 millones y medio más. El resto se va a quedar. Y bien bueno que hay esas cifras. Me parece que son muy buenas. Esos 5 millones que vamos a regresar no es el mismo venezolano que salió. Es otro venezolano. Y se va a llegar una maceración, así como en Venezuela fue el país donde hubo un mestizaje de indios, negros y blancos españoles. Y fue un tremendo mestizaje, mujeres bellísimas y todo, y la gente, esa cosa del negro alegre, el tambor, las maracas, el indio y el cuatro español. En Venezuela va a llegar ese mestizaje, esa gente, esos 5 millones, con nuevas ideas, con más precisión, con más responsabilidad, con más... Es decir, va a ser una mezcla muy interesante para esa Venezuela, la vamos a levantar. Unos dicen que 10 años, a mi juicio, menos tiempo. Y para ello, como parte del Parlamento Libertador, nosotros tenemos planes concretos. Planes concretos. Primero, en justicia. Hay que enjuiciar a esos bandidos. Hay que enjuiciar también a los falsos opositores. Hay que abrir un campo de justicia. Vamos a hacer como hizo Bukele. Cadena perpetua para todos los criminales que se robaron el dinero público de los venezolanos. Pero también vamos a abrir el espacio para mejorar la vida de los venezolanos. Por ejemplo, yo aquí he hecho grandes descubrimientos. Y el sistema de acueducto, por ejemplo, que es importante para el agua, no va a ser con esos químicos tradicionales, lo vamos a hacer con agua del mar y agua de río. Porque el agua del mar tiene los mismos elementos que el plasma sanguíneo. Y no hace falta agregarle químico. Y eso va a mejorar la salud de la gente en un alto grado. Tener un pueblo sano. Y así, en el campo económico, en el campo deportivo, vamos a hacer un cambio en el concepto político y jurídico de los 3 poderes. Porque los 3 poderes establecidos por Montesquieu, ejecutivo, legislativo y judicial, no prevé que tú vas a construir un edificio, lo primero que tienes que tener una base sólida. Y en Venezuela, como en todas partes, el primer escalón es el municipio. Aquí tenemos que ir más abajo, como está en la Biblia, la familia, las mujeres, el gobierno de la familia, parroquial, para que tengan todo el control realmente de sus vidas. Y que venga la crisis que sea, esa gente no va a sufrir. Si tienes un gobierno de donde agarrarte el poder de la gente abajo, de las familias, como en la Biblia. Es interesante, de verdad. Y el drama migratorio que han sufrido los venezolanos ha sido tremendo. Hay venezolanos que tuvieron esa ruta migratoria precisamente del tapón del Darién. Yo también conozco a cubanos que tuvieron que venir por el Darién, y es inhumano las cosas que se ven cuando los migrantes pasaban por ese lugar tan hostil y de una geografía tan peligrosa. Es el término que diría yo. Por cierto, hay un grupo de venezolanos que no solo emigró hacia los Estados Unidos, también emigraron hacia el sur. Me vienen los países donde se radicaron, el Perú, también Chile, Argentina, todo el cono sur. Y a ese grupo de venezolanos le llamaron en su momento caminantes. Yo te propongo este reporte precisamente de la televisión francesa 24 horas en su formato en español, porque de verdad que es interesante y quiero ponerlo para que los hispanos, los dominicanos que ven este programa y lo escuchen a través de la radio, vean el drama migratorio
por el cual pasan las personas que viven en dictaduras, en autoritarismo y en este país que se vendió como el socialismo del siglo XXI. Veamos. El frío extremo amenaza sus vidas. Están en el páramo de Berlín a más de 3.300 metros de altura. Son caminantes que dejaron Venezuela y deben pasar por este tramo para llegar a otras partes de Colombia o a países del sur del continente. Para nadie no es un secreto lo que está pasando en Venezuela, la situación económica que tiene el país y no nos queda de otra. Joana y sus hijos quieren llegar a Ecuador. Son solo 3 de los cientos de migrantes que pasan por aquí a diario. Ellos también caminan, pero por el cansancio buscan que un vehículo los lleve por una parte del recorrido. Y aunque este grupo no logra transporte, sí encuentra a colombianos que les entregan comida y prendas que los abriguen. Gracias a Dios los colombianos nos han ayudado mucho, nos han dado comida, nos han brindado el apoyo. Estamos muy agradecidos. Prefieren enfrentarse a este panorama que al que vivían en su país. Aún luchando aquí, se gana más que allá. Allá tú luchas pero no haces nada. Aquí lucho y puedo mantener mi familia tranquila. Antes de llegar al páramo suelen pasar la noche en Pamplona. Es una ciudad fría que está llena de migrantes desde que cae la tarde y que amanece vacía. Todos quieren partir temprano para cortar el camino que les falta. Usted va como muy desabrigada. Han escuchado de las difíciles condiciones del páramo. Por ahora lo sabemos por lo que está ya pegado en la ventana, las informaciones, pero lo sabremos en sí cuando lo estemos pasando. Y con favor de Dios yo sé que lo vamos a lograr. Todo este recorrido lo realizan para llegar a Bucaramanga. Es la primera gran ciudad en la que esperan encontrar trabajo y refugio, pero la realidad es otra. Yo pensé llegar a una casa, me hablaron de un refugio, todo eso que nos iban a ayudar, pero nunca pensé dormir en una plaza y con tantos venezolanos. Cuando yo llegué aquí lloré mucho porque yo me imaginé que habían 2 o 3, pero hay más de 500 personas aquí sufriendo por la crisis que vivimos en Venezuela. Estos viajeros continuarán su camino en medio de la incertidumbre, abrazando la esperanza que es su motivación para continuar. Imágenes muy fuertes de verdad. Cada vez que vemos estos éxodos masivos que ha provocado estos sistemas totalitarios como el de Venezuela, el de Cuba y el de Nicaragua, de verdad que las personas que merecen y sienten por la libertad de esos pueblos tienen que ponerse dentro de sus ideales, que las personas que han provocado esto tienen que pagarlo y tienen que pagarlo muy fuerte. Ya está frente a la justicia norteamericana quizás la cabeza de la serpiente del chavismo que viene siendo Nicolás Maduro, pero todavía queda el chavismo dentro de Venezuela. De verdad, hay mucha muerte, mucho desplazamiento en estos 25 años. Y Pablo, como un mensaje esperanzador para el pueblo venezolano, para el exilio venezolano, realmente ya está Maduro, pero queda Diosdado Cabello, que es un tipo peligrosísimo. Y antes de que comenzara el programa, cuando ustedes llegaron al estudio, yo les estuve comentando uno de mis planteamientos, ¿no?, con respecto a este proceso de transición que está ocurriendo en Venezuela, precisamente con la caída de Maduro, y la gente cree que realmente, y porque lo ha demostrado, la gente cree, no, la gente sabe que es un tipo peligroso, Diosdado Cabello, pero estos hermanos Rodríguez son bastante peligrosos. Cualquiera que ve su imagen creen que son inocentes, que son poca cosa, pero hay muchas cosas que saldrán a la luz con esta detención, con esta extradición de Nicolás Maduro. ¿Quiénes van a pagar? ¿Solamente Maduro va a pagar todo este daño que le ha proporcionado al pueblo venezolano, esta crisis migratoria sin precedentes en la historia de Venezuela? ¿O van a pagar los demás de alguna manera y en algún momento, según tu lectura? Esto no es una transición. ¿Cómo tú la llamas entonces? Este es un proceso inédito. Esta es una guerra entre pandillas. Pero a usted le gusta mucho la historia, y discúlpeme que lo interrumpa, estamos en los minutos finales, pero recordemos en la historia que la transición del franquismo, precisamente en España, aconteció de esta misma manera. No, no de la misma manera. No, ¿cómo fue? Explíquemelo. España fue efectivamente el rey, Franco designa al rey, y el rey, pero era pero el rey nombra a un ministro que viene del franquismo y lo deja al frente de la transición. Por eso es que lo digo. Está bien, pero el futuro era, la transición era, de ahí vinieron elecciones rápidas. Aquí hay una guerra de pandillas, ¿no?
No es en Chile también hubo una transición, y en España hubo transición, y en Venezuela en el 58. Pero esta es otra cosa. Tú tienes ahí una guerra de pandillas. Para explicar quiénes son los hermanos Rodríguez, hay que leerse, por ejemplo, los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, aquel escritor ruso, por ejemplo, que describió muy bien cómo mataron al padre los propios hijos, que esto es algo parecido. Es decir, ¿quién asesina a Hugo Chávez? Los cubanos y Maduro, digo, involucrados. Ahora Padrino dice, mataron a Chávez. Pero lo dice ahora, después que guardó silencio. Y fue allá al cuartel de la montaña, al hospital, al hospital donde supuestamente que estaba Chávez. El hospital y militar. salió con un muñeco de cera. Y él sabía que era un muñeco de cera. Y él caminó ahí. Y él estuvo. Ahora, 14 años después, abre la boca. Pero no dice nada que sea verdad, sino para como llamar la atención de los americanos. Mira, yo desde hace mucho tiempo, esto no sé qué cosa. Por eso es que abre la boca ahorita. Pero fíjate que la jugada del rey de España cuando cae el franquismo es muy interesante y puede también estar pasando con esta transición que propuso Donald Trump y el gobierno estadounidense. Porque en su momento el rey de España colocó a un franquista, un seguidor de Franco precisamente, en el poder de España. Pero fue un proceso un poquito largo, pero fue dinamitando las Fuerzas Armadas. Porque es que tienen un papel fundamental. Tú no puedes hacer una transición sin el control de las Fuerzas Armadas. No, claro, pero no hubo violencia ni en Chile ni en España. Aquí la violencia va a venir. Viene. Claro. ¿Qué están haciendo ellos ahorita? En todos los municipios del país, en los 335 municipios, están mandando armas. Tienen grupos armados en todos los municipios y siguen mandando armas. Ayer llegaron 800 fusiles a Anzoátegui. Nada más ayer. Para ponerte un solo dato. Están armando a todo el mundo. Va a ser una transición a fuego, pues no va a ser una lamentablemente como sueña el presidente Donald Trump y Marcos Rubio, que están haciendo todo, y yo les agradezco a nombre de los venezolanos todo lo que están haciendo, lo que han hecho y están haciendo. Pero viene una fase, la fase violenta, donde ya está Diosdado Cabello, donde está Padrino, donde está el G2 cubano. O sea, yo no veo la cosa así tan sencilla. Viene una fase terrible, pero se va a controlar, se va a dominar también. En eso tengo plena esperanza. ¿Quiénes van a pagar todo este desastre que ha sufrido tu pueblo? Todo este éxodo de los más de 8 millones de venezolanos que se tuvieron que desplazar desde que llegara el chavismo a la región. Ya tienen a Maduro, pero faltan muchos por pagar. ¿Quiénes van a pagar realmente todo lo que ha pasado con Venezuela? La lista es como 200 personas en principio, pero hay que incluir a la falsa oposición, que se prestaba para elecciones, que las ganaba y nunca cobraba. Cobraba en dinero, pero no políticamente. Esos también, que están en la lista aquí de Estados Unidos también, Juan Guaidó y toda esa gente. ¿Entiendes? Interesante, de verdad. Lo cierto es que los acontecimientos cada día se están acercando, y me hablabas de Diosdado Cabello. Ya en los minutos finales quiero que me des tu lectura, porque yo vi siempre a Diosdado Cabello muy retador con el gobierno de los Estados Unidos hasta el día sábado 3 de enero. Señores, cuando usted analiza la imagen de Diosdado en las calles, es un Diosdado derrotado, un Diosdado con mucha incertidumbre. Después estuvo lanzando un mensaje a través de una comunicación vía Zoom, quiere decir que estaba metido en un búnker. Después lo vimos recientemente en las calles con un aparato haciéndose el matón. ¿Qué va a pasar con Daisy y con su hermano, que son los que tienen ahora, literalmente Daisy es la presidenta interina del chavismo, y su hermano sigue controlando la Asamblea Nacional Chavista? ¿Qué va a pasar con ellos? Esa guerra de poder. En 2 minutos quiero que me des tu lectura de lo que puede venir entre los hermanos y Diosdado y Padrino, porque está muy interesante lo que va a pasar, sí, o lo que pueda pasar. Ellos dos se van hacia Turquía, los dos hermanos. Allá ella tiene una mansión enorme con diamantes y oro, todo lo que se robó y mucho más, ¿no? Ella le llevó a Putin hizo 5 viajes con el oro de Guri para que subiera la moneda BRIC, ¿no? Pero ella va para Turquía, y su hermano también. Ella tiene allá además en Turquía no hay extradición, por eso se van para Turquía, ¿no? Ahora, Diosdado Cabello y Padrino, su suerte yo creo que va a ser una bolsa negra.
Y, por supuesto, no solamente ellos dos, ya incluso su primo ya se enfrentó a tropas norteamericanas y murió, que era el jefe del helicóptero, del helicóptero, no, del helicoide, donde están los presos políticos. El centro de tortura que prometió Donald Trump que van a cerrar. Ayer, por cierto, el embajador americano visitó el helicoide donde están los presos. Me llegó esa información hoy. Y los otros, bueno, ahí hay también un núcleo importante de cubanos que torturaban y que controlaban las Fuerzas Armadas. Esa parte, no sé, pero a lo mejor unos cuartos de ellos también van a correr la misma suerte de Diosdado Cabello. Señores, interesante, es un tema que de verdad vale la pena colocarle la vista encima. Ya tenemos que despedir. Lamentablemente el tiempo en televisión pasa muy rápido. Hoy estuvimos hablando y analizando el limbo migratorio de los venezolanos que aún continúan en limbo migratorio porque no pueden regresar los del exilio en Miami y los otros exilios forzados porque aún continúa el chavismo y hay una incertidumbre tremenda del futuro de lo que pueda pasar en Venezuela con esta transición. Un experto, Pablo Medina, lo acaba de decir, viene una transición muy, pero muy violenta. Lo cierto es que el chavismo se está jugando la supervivencia y los líderes chavistas saben que pueden terminar con el mismo destino que terminó el presidente no constitucional Nicolás Maduro. En una prisión de los Estados Unidos terminarían con suerte o muertos intentando no abandonar el poder. El presidente Donald Trump no está jugando, está regresando el poder militar y el poder político de los Estados Unidos a la región. Tema que dejamos abierto para otra oportunidad. Te voy a seguir invitando porque esto apenas comienza. Apenas comienza. Muchísimas gracias, Pablo. Pero el futuro es cierto. Y es la libertad. Y es lo más importante. Señores, como siempre, un placer que me hayas acompañado a través de este espacio Radio Latinísima y su programa político Frente a Frente con este servidor, Orelvis Cabrera. Nos volveremos a encontrar.